Hola chicos, bienvenidos a la tercera sesión de su curso de inducción 2020 en el área de ciencias experimentales. Continuamos con el área de química y el día de hoy vamos a hablar de lo que es el átomo. El átomo es aquella partícula que conforma todo lo que nosotros conocemos como materia. Este a su vez está conformado por cuatro partículas elementales, que es el protón, el electrón y el neutrón, que a su vez conforman lo que se conoce como núcleo. Eh, el núcleo se encuentra en el centro del átomo y los electrones estarán moviéndose alrededor de estos. Entonces, el núcleo será, como ya mencionamos, la parte central del átomo y esta estará formada por protones y neutrones, además de que concentra el 99.99% de la masa total del átomo. También está compuesto por protones, que son partículas elementales que constituyen parte del núcleo del átomo y el número de protones estará denominado como número atómico. Este es el que determina las propiedades químicas del elemento. Los, pro los protones poseen cargas eléctricas positivas y una masa 1.83 veces mayor que la de los electrones. Además, cabe mencionar que la carga del protón es positiva. En el núcleo también podemos encontrar los neutrones. Estas son partículas elementales que constituyen parte del núcleo de los átomos. La masa del neutrón es ligeramente superior a la de protón, determina la estabilidad del átomo frente a posibles procesos nucleares y este carece de carga eléctrica, son inestables cuando se hallan fuera del núcleo. Y muy importante también los electrones, partícula elemental que constituye parte de cualquier átomo. Estas, a diferencia de las otras anteriores, giran en torno del núcleo, formando la denominada corteza electrónica. La masa del electrón es 1836 veces menor que la de protón y este tiene carga negativa. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que lo convierte en entidades eléctricamente neutras. Podemos decir entonces que el átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable. Está formado por un núcleo y compuesto a su vez por protones y neutrones a forma de corteza, que considera la parte cargada o eléctrica del átomo. Ahora, el modelo atómico que conocemos actualmente o el cómo se concibe el átomo en la actualidad no ha sido así durante todo el tiempo. Este modelo ha tenido evolución histórica y partimos desde el modelo que propone John Dalton. John Dalton en 1803 propone un modelo atómico en el cual este es una partícula similar a una esfera, es dura y establece que es una partícula indivisible. De aquí es de donde se le comienza a nombrar justamente como átomo. Posteriormente, en 1904, Thomson propone un modelo en donde el átomo ya no era solamente una esfera, sino que ésta tenía una carga sobre la superficie como una especie de cargas incrustadas y este modelo también se le conoce como el pudín de pasas, precisamente por la similitud que tiene con este pan. Posteriormente, en el año de 1911, Rutherford propone que bien, el átomo tiene cargas, pero estas no están incrustadas en su superficie, sino que hay una corteza con una carga negativa, que en este caso son los electrones, y que están girando alrededor de un núcleo central, el cual está cargado de manera positiva. Además, este predice la existencia del neutrón. Y 2 años más tarde, el modelo de Bohr, que es el modelo que se utilizó durante más tiempo y que algunos de los modelos actuales están basados justamente en este modelo de Bohr, propone que el átomo es muy similar a un sistema planetario en el cual hay un núcleo que está conformado por neutrones y protones y que las cargas negativas se encuentran moviéndose en órbitas alrededor de modelo atómico es el que podemos ver regularmente en las caricaturas cuando estamos hablando de átomos y en esta cuestión. Pero
en el año de 1926, Schrödinger propone un modelo en donde eh, efectivamente los electrones se encuentran girando alrededor de un núcleo y trazan trayectorias u órbitas elípticas, pero no determinadas, a diferencia del modelo que propone Bohr. Entonces, el modelo de Schrödinger se propone más bien como sí que hay este movimiento alrededor, pero que no se sabe ciencia cierta cuál es esta ruta o trayectoria que sigue el electrón. Y entonces, como les comentaba, el modelo atómico de Bohr sirve para calcular o para determinar muchas de las propiedades que se atribuyen a los elementos actualmente. Para empezar, el modelo atómico de Bohr permite conocer una distribución más acertada o más cercana a una distribución electrónica dentro del átomo y que ha permitido dar paso a teorías que tratan de explicar el cómo es que estos elementos se enlazan para formar compuestos. En el modelo atómico de Bohr, como ya mencionábamos, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares estables. Estos electrones solo pueden girar en órbitas cuantizadas, es decir, con una cierta contenido energético y cuyo radio cumple con el momento angular. Y cuando un electrón pasa de una órbita a otra, dicha transición va acompañada de la absorción o emisión de una cantidad definida de energía en forma de onda electromagnética, es decir, en forma de radiación ultravioleta, de radiación visible, de radiación infrarroja o de rayos gamma, cualquiera de estas formas de energía, y la magnitud de esta será la diferencia entre la energía de las dos órbitas. Ahora, en este modelo de Bohr hay una distribución electrónica ordenada y esto se lleva a cabo de la siguiente forma. Hay niveles externos de energía y niveles internos. Los niveles internos de energía en el átomo serán aquellos que sean más cercanos al núcleo y por lo tanto de esos niveles de energía será mucho más difícil desprender un electrón. Entonces, esto quiere decir que por el contrario, los electrones que se encuentran en las capas más externas será mucho más fácil de desprenderlo y a esto se les llama como electrones de valencia. Cuando estos electrones de valencia de un elemento con el de otro elemento interactúan, entonces se produce una reacción química que da paso a la formación de un compuesto nuevo. Entonces, dada esta interacción, la frecuencia con que los átomos pueden ser representados electrónicamente de un modo simplificado, indicando solo los niveles más externos por medio de puntos junto a su símbolo, y a esto lo conocemos como estructura de Lewis. También esto permite explicar la recurrencia periódica de los elementos. Sus propiedades dependen esencialmente del número de electrones que contiene el nivel energético más externo. En la siguiente sesión que veamos tabla periódica, vamos a observar cómo los elementos han sido ordenados de acuerdo a sus propiedades y que la cantidad de electrones que poseen en su última capa también es un factor para considerar dentro de esta organización. Y entonces, por ejemplo, nos ponen el ejemplo en el litio. Este posee un electrón en su capa más externa, que en el caso del litio es el nivel L, y lo mismo sucede con el elemento que continúa en su periodo, en su familia, que es el sodio, que también posee un electrón en su última capa de valencia. Esta forma de ordenar los elementos se le llama grupos y como les menciono ya lo abordaremos más a profundidad en la siguiente sesión. Ahora, ¿qué sucede? Podemos tener varios fenómenos cuando estamos hablando sobre la interacción entre los elementos. Puede ocurrir, por ejemplo, lo que aparece aquí en la ganancia de electrones, y esto se refiere a cuando un átomo efectivamente gana electrones y
se convierte en un ion negativo o conocido como anión. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué si está ganando el electrón se está quedando con carga negativa? Es precisamente por esto, porque acuérdense que los electrones tienen cargas negativas. Eso quiere decir que yo le estoy agregando más carga negativa. Por lo tanto, entonces mi elemento, mi átomo que está adquiriendo o que está absorbiendo ese electrón estará quedando con carga negativa y lo llamaremos anión. Por el contrario, el átomo que está perdiendo o que se está desprendiendo de ese electrón, entonces para neutralizar su carga le está faltando esa carga negativa, por lo tanto va a quedar con una carga positiva. Y a este tipo de átomos se les conoce como cationes. Y en algunas reacciones o en algunos fenómenos lo que sucede es que ni uno gana ni uno pierde. Entonces tienen esta compartición. A ratitos el electrón le pertenece a un elemento y a ratitos le pertenece al otro elemento. Este tipo de interacción se le conoce como enlace covalente, que también ya lo revisaremos más adelante, más a fondo. Ahora, chicos, como yo les mencionaba, de acuerdo al modelo de Bohr, hay diferentes niveles de energía y cada uno de estos niveles de energía tiene una capacidad distinta eh, de, eh, de electrones. Esto quiere decir que yo no puedo acomodar eh, los electrones donde a mí me dé mi gana. Quiere decir que hay unas reglas que establecen dónde se deben de acomodar estos electrones y se utiliza precisamente el modelo atómico de Bohr. Bohr establece que hay 7 niveles de energía que están nombrados por letras mayúsculas de la letra K a la letra Q, y cada uno de estos niveles tiene una diferente capacidad de electrones. Entonces, por ejemplo, el nivel de energía K, que es el nivel más bajo, únicamente puede contener un máximo de 2 electrones. Una vez que 2 electrones se han acomodado en este punto, saltamos al siguiente nivel, que es el nivel L. El nivel L tiene una capacidad máxima de 8 electrones. Y lo mismo sucede, una vez que se ha llenado con sus 8 electrones, no le puedo meter 9. El noveno electrón pasa a la siguiente capa, que en este caso es la capa M. Esta tiene una capacidad de 18 electrones. Posteriormente tenemos la capa N, que tiene 32 electrones, la capa O, que tiene 32 electrones, la capa P, que tiene 18 electrones, y finalmente la capa Q, que tiene 8 electrones. Y entonces tenemos, por ejemplo, el calcio. El calcio tiene de número atómico 20. Eso quiere decir que el calcio tiene 20 protones, y para mantener su carga neutra entonces va a tener también 20 electrones, que de acuerdo a lo que nos menciona Bohr se distribuirían de la siguiente forma. En el primer nivel yo solamente tendría 2 electrones, ¿ok? Que ya es la capacidad máxima. Aún me quedan 18 electrones que acomodar. Me paso a la siguiente. Y entonces ahora me quedan 8 electrones para llenar, ¿ok? Me paso a la que sigue. Esta tiene capacidad de 18 electrones. Entonces en esta capa caben 10 electrones. Si ustedes se fijan en pantalla, solamente tengo 8 electrones acomodados en el nivel 3. Y esto se da porque el calcio tiene 2 átomos de valencia, 2 electrones de valencia, perdón. Esto quiere decir que puede compartir hasta 2 electrones, y esos 2 electrones brincan al siguiente nivel de energía, que es esta capa más externa. Son los electrones que puede compartir, y esto se explica, esta distribución se explica cuando vemos configuración electrónica. Entonces, chicos, hablando un poco más de los electrones de valencia, ¿de qué van? ¿De qué se trata? Bueno, pues estos aumentan el número a medida que se avanza en un periodo. Luego, al comenzar el nuevo periodo, el número disminuye a 1 y comienza a aumentar de nuevo.
Quiere decir que conforme nos vamos moviendo en la tabla periódica de izquierda a derecha, el número de electrones de valencia es menor del lado izquierdo y mayor hacia el lado derecho. Entonces, nos dice que, por ejemplo, cuando en la tabla periódica se pasa del carbono al nitrógeno, que son elementos que están cerquita, y luego hacia el oxígeno, el número de valencia aumenta de 4 a 5 y luego a 6. Y enseguida viene el flúor. El flúor tiene 7 electrones de valencia. Y de ahí nos pasamos al neón. El neón es un gas noble. Estos no comparten porque contienen o ya completan sus niveles de energía en electrones. Entonces de ahí nos brincamos hasta el sodio, que está del otro extremo de la tabla periódica, está del lado 1. Este solamente tiene un electrón de valencia, y así conforme nos vamos moviendo en la tabla periódica de izquierda a derecha, vamos a observar este aumento en los electrones de valencia. Ahora, todos los elementos de un mismo grupo poseen el mismo número de electrones de valencia, excepto los metales de transición. Los metales de transición son estos elementos que se encuentran al centro de la tabla periódica, y entonces podemos aquí determinar rápidamente el número de electrones de valencia que un átomo posee mirando la posición de su grupo en la tabla periódica. ¿Qué más? Generalmente los grupos contienen elementos que tienden a reaccionar para obtener una configuración electrónica similar al del gas noble más cercano. Por ejemplo, los más reactivos, que son los halógenos del grupo 17, que es la familia del flúor, tienen una configuración electrónica muy cercana a la del gas noble, y estos necesitan únicamente un electrón de valencia para completar su octeto. En el caso de los metales, que son los más reactivos del grupo 1, ellos necesitan perder uno o dos electrones de valencia para obtener la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Y esto por qué se da? Porque entonces, como ya hablábamos hace un ratito, el flúor tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Para el flúor es más fácil arrancarle un electrón a un elemento vecino y completar sus 8 electrones, que por ejemplo irnos a un sodio que solamente tiene un electrón en la última capa de valencia, y entonces tiene que buscar otros 7. Entonces, ¿qué prefiere hacer sodio? Pues sabes qué, yo mejor te dono mi electrón y completo mi configuración electrónica, y no me es complicado porque no tengo que buscar 7 electrones, ¿ok? Entonces así es a lo que se refiere este punto. Ahora, estos electrones de valencia también contribuyen a las propiedades de los elementos. Por ejemplo, aquí un metal que posee una alta conductividad eléctrica, esto es porque regularmente los metales poseen una gran cantidad de electrones en sus últimas capas de valencia. Esto quiere decir que las transiciones de electrón a electrón son muy rápidas porque están muy cerca. Al ser muy numerosos es muy sencillo. En el caso de los metaloides, estos poseen una conductividad eléctrica intermedia. Esto quiere decir que ya no es tan numerosa la nube electrónica, y entonces cuesta un poquito más de trabajo el hacer esta transición. Y en el caso de los no metales, hay tan pocos electrones en estas nubes electrónicas que es muy difícil hacer este salto, y regularmente no se da. Sucede cuando la descarga eléctrica es muy fuerte, pero regularmente no hacen estas transiciones electrónicas. Y con eso terminamos, chicos, la sesión de hoy. Les recuerdo, por favor, poner sus actividades en plataforma. Recuerden que se les lleva un historial tanto de asistencia como de actividades entregadas, y este historial es tomado en cuenta en nosotros, sus maestros, que muy posiblemente, casi por seguro, los vamos a estar viendo a su ingreso al plantel. Entonces, chicos, es bueno que se vayan haciendo de un buen historial desde antes de ingresar. Nos vemos el siguiente sábado y espero sus actividades en plataforma.